Ayer cuando llegamos a casa con la familia, que ya era tarde, cuando estaba en el parking aparcando, de repente algo se movía dentro del parking y miramos a ver qué era. Había un pájaro pequeño, seguramente un gato o algo le habría mordido, algo, estaba lleno de sangre, estaba mal, un ala la tiene muy mal. Así que vi las caras de pánico de mi mujer y de mi hijo, diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y lo cogimos, pero él no quería que lo cogiésemos. Él huía, iba por el parking y yo detrás y él saltando, ¿no? Es un colirrojo real, si lo veis, es precioso, tiene un color ceniza, todo es una hembra, el macho tiene la cara negra, pero este tiene un color ceniza todo entero y el pico y la colita es roja. Es un pájaro que es muy común en toda Europa. Si vais en Israel, los vi. Si vais a cualquier sitio de Europa, lo podéis encontrar. Así que el pobre animal escapaba y escapaba y terminó metiéndose en medio de unas cajas. Así que metí la mano en medio de las cajas, lo cogí, lo subimos a casa, limpié la herida, lo metí una caja de un hámster que teníamos hace un año y que pasó a mejor vida. Pues la utilizamos, la adecuamos para este animal. ¿Pero pensáis que la jaula le agrada? No. ¿Y si lo soltamos con una ala rota, qué le va a pasar? En mi calle hay gatos. Es de estas calles que hay pocos coches. Entonces hay animales, hay perritos que pasan y gatos. Y hay un señor que pasea un cerdito. Es muy divertido, ¿no? En vez de tener un perro, tiene un cerdito, de verdad. Los perros lo miran como diciendo, ¿qué tipo de perro es este? ¿Qué te ha pasado? ¿No? Bueno, a ese animal no le gusta, ya tiene nombre y todo, pero no le gusta. Seguramente no volverá a volar, porque tiene una ala destrozada. Ayer pudimos cortar la hemorragia y el animal esta mañana estaba bien. O sea, esta mañana estaba, como no sangra ni nada, tiene comida, tiene agua, tiene todo. Pues esta mañana estaba saltando dentro de la jaula, ha aprendido ahí, tiene su casita, sus algodones, todas las cosas que les ponemos nosotros a los pájaros, que pensamos que les gustan mucho porque nos gustan a nosotros, a lo mejor a ellos les gustarían otro tipo de cosas, ¿no? Yo vengo con una mala noticia, ¿vale? Para vosotros. Siempre empiezo este tema con una mala noticia. Y es que me gustaría que os preguntaseis si sois libres. Si verdaderamente sois libres. Pensad en vuestra vida. Entonces uno puede pensar y dice, bueno, ¿soy libre? Claro, depende de lo que vayamos a entender por libertad. Si libertad es yo hago lo que me da la gana. Si libertad significa yo hago lo que me da la gana, ¿qué sentido tiene el himno Cristo, mi piloto sé? Yo quiero que Cristo sea mi piloto. El piloto que hace en un barco. ¿Verdad? Ayer nos contaban una experiencia en un barco, ¿verdad? Una experiencia que puede poner los pelos de punta cuando uno está ahí solo en el mar. El piloto es el que mueve el timón y todo el barco entero, es una figura bíblica, se mueve por ese pequeño timón. Y es curioso porque si yo me pregunto a mí mismo, Antonio, ¿quién lleva tu barco? Cuando yo llevo mi barco, se nota. El barco no va muy bien. Y los seres humanos, cuando encontramos un problema, tendemos a huir del problema. No a encararlo, sino a huir. ¿Sabéis con las olas? De las olas no se puede huir en el mar. No se puede huir. Uno intenta huir de una ola, no puede huir. Y cogerla de lado, no puede, porque si la ola te da de lado, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que tiene que hacer un barco? Tiene que poner la proa hacia la ola. Entonces el barco sube y baja, sube y baja. Y eso no es lo fácil. Y ahí es cuando nos mareamos, nos sentimos mal. Pero eso es lo que tenemos que hacer para poder vivir. Hoy vamos a ver la libertad, manual de instrucciones de la libertad. ¿Qué significa la libertad y cuál es el manual de instrucciones? Cuando nos llega alguien y nos dice, tengo un regalo para ti, toma, la libertad. Y yo no sé cómo funciona. Y si yo no sé cómo funciona, pues puede ser que tenga un problema. ¿Os acordáis los primeros
microondas que se hicieron en Estados Unidos, pues tuvieron que poner pronto pegatinas con las cosas que no se debía hacer con el microondas. El microondas en Estados Unidos, ¿sabéis? Los primeros no se apagaban cuando se abría la puerta. Habría que apagarlos y después abrir la puerta, pero si uno lo abría funcionando, seguían funcionando. Así que había gente que se le ocurrió, ¡ay, tengo un perro pequeñito! ¿Y si lo seco y lo pongo en el horno? Y se cocinaba por dentro, porque el microondas lo que hace es cocinarlo por dentro. O alguien se olvidaba, no sé si habéis hecho la experiencia, yo desgraciadamente estaba en una casa cuando se hizo la experiencia, alguien dejó dentro de un plato un tenedor y lo puso al microondas. Y es un espectáculo de fuegos artificiales muy bonito, ¿vale? Pues aquello es, ¿vale? Son los electrones atravesando la estructura molecular del metal y aquello tremendo, terrible, ¿no? Fijaos, cuando nosotros preguntamos qué es la libertad, no hay una sola respuesta. O sea, la libertad como autodeterminación. Una palabra que está muy, muy de moda ahora, ¿no? ¿Qué significa autodeterminarse? Dos palabras juntas. Auto, viene de mí, yo soy el protagonista de esta acción, ¿vale? Determinarse. Eso significa que yo decido cómo soy, yo decido lo que soy, yo decido dónde voy, yo decido cuándo entro, yo decido lo que me pongo, yo decido cuándo salgo, yo decido, yo me autodetermino. Lo que yo soy es producto de mi voluntad. Ahora yo los preguntaría, ¿esto es así? ¿Lo que somos es el producto de nuestra voluntad? ¿Cuánta gente hay en el mundo que son de una manera y no les gustaría ser así? ¿Verdad? Y tienen que luchar contra uno mismo. Claro, la libertad como autodeterminación es el concepto más popular de libertad. Yo soy libre y tú no me tienes que decir lo que yo tengo que hacer. ¿Habéis escuchado esta frase alguna vez? Hay gente que hace así, ¿no? Sí, yo soy libre y tú no me dices lo que yo tengo que hacer. Claro, porque pienso que la libertad es autodeterminación. Es decir, esa forma es determinada y es muy finita, es muy limitada en el tiempo y en las posibilidades. Yo ahora decido ser un gigante. No sale. Ahora decido que mi pelo sea lacio. Durante años yo luché y luché para que mi pelo sea lacio y supongo que hay personas que les cuesta, ¿no? Y no se consigue. No se consigue que el pelo sea lacio. Y aquellos que tienen el pelo lacio luchan por ponérselo rizado y no se consigue. Y estamos hablando solamente de pelos. ¿Os imagináis lo que significa la voluntad? Aquellos rasgos de voluntad que nos definen. La libertad como indeterminación. Yo hago todo lo que me dé la gana. Todo lo que yo pueda. ¿Sabéis? En la Segunda Guerra Mundial hubo pensadores que dijeron, el hombre no puede hacer todo lo que puede. Porque nosotros podemos hacer cosas absolutamente inhumanas. Entonces, debe haber un límite. Y alguien dijo, ¿la moral es necesaria, sí o no? Había un pensador que se llamaba Nietzsche que decía que no. El superhombre era el que no tenía ni moral, no tenía ninguna restricción, no tenía nada. Pero después vinieron otros y dijeron, ¿cómo que no es necesaria la moral? Tener algo que me sujete es necesario, porque si yo hago todo lo que puedo, me autodestruyo a mí y destruyo a los demás. Yo no puedo hacer todo lo que puedo. De hecho, Hitler, todo lo que se le pasó por su mente, intentó hacerlo y tenemos las pruebas de inhumanidad más grandes de la historia de la humanidad reciente, ¿no? Los registros inhumanos más grandes. ¿Y la libertad cristiana qué es? Pues el secreto de la libertad cristiana lo acabamos de cantar hace un momento. Cristo, mi piloto sé. Que lleve las riendas de mi vida sea Cristo. ¿Y por qué yo no puedo llevar las riendas de mi vida? ¿Por qué yo no puedo? Porque como el pajarito que tenemos en casa, hemos venido al mundo con una ala rota. Y pensamos que porque tenemos plumas podemos volar. No todos los pájaros que tienen plumas pueden volar. Preguntáselo a un avestruz. Por mucho que intenta el avestruz, puede correr muy rápido, pero el que sea un pájaro y que tenga plumas no le habilita para volar. Preguntáselo a un pingüino, que es un pájaro, no tiene plumas, pero no puede volar. Una gallina tampoco llega muy lejos, ¿verdad? Una gallina volando
no es lo mejor que hace. Hace huevos muy bien, pero volando no llega muy lejos. Es decir, nosotros los hombres creemos que por ser pájaros podemos volar. De hecho, la figura de un animal en la libertad más grande, ¿nosotros a qué hacemos referencia en el mundo animal? A los pájaros. Y curiosamente ayer encontré un pájaro que no puede volar. Seguramente no podrá volar nunca. ¿Y su libertad? ¿Qué pasó con su libertad? Ahora ya no puede volar, ya no es libre. Ya no tiene sentido su vida. La libertad de cristiano es una apertura a lo indeterminado. ¿Sabéis? La mayor aventura que puede tener una persona es tener una relación con Dios. Porque, decidme, cuando leo la Biblia, los personajes bíblicos, la de aventuras increíbles que vivieron en su vida. ¿Quién le iba a decir a Moisés, cuando estaba en Madián, en medio de un desierto, que iba a ver que el mar se iba a abrir por dos? ¿Quién se lo iba a decir? ¿Quién le iba a decir a Elías que iba a subir a un carro de fuego? ¿Quién? ¿Quién le iba a decir a Abraham que iba a ser el padre de una multitud enorme si era un hombre absolutamente estéril en sus relaciones con su mujer? No tenían hijos. Si os habéis embarcado con Dios en vuestra vida, vais a vivir una aventura increíble. Y lo que me dice aquí es que esto es una apertura, la libertad es una apertura a lo indeterminado. Es decir, cuando Cristo toma las riendas de mi vida, en mi vida ocurren milagros. ¿Qué le ocurre a la persona que es una persona destruida, un alcohólico, una persona que tiene actitudes insoportables y de repente empieza a tener una relación con Dios? ¿Qué le pasa a esa persona? Se cambia y se transforma, porque la verdadera libertad tiene que tener poder de transformar a una persona. Cuando Dios ve a María Magdalena, ¿qué ve? ¿A una prostituta o ve a una mujer santa? Para los ojos de Dios, ve a una mujer santa porque ve la transformación que va a tener María Magdalena. Cuando Dios te ve a ti con tus defectos y me ve a mí con mis defectos, ¿qué ve? Lo que vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo que nosotros queremos o lo que mi piloto quiere que yo sea? Lo que mi piloto quiere que yo sea. Así que la verdadera libertad no está en que yo diga lo que yo tengo que hacer. Yo tengo derechos. ¿Habéis escuchado esto alguna vez? Yo tengo el derecho a hacerlo. Y lo voy a hacer porque quiero. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Yo soy libre. A lo mejor no somos libres. A lo mejor no somos libres. Fijaos, el hombre es constitutivamente libre. ¿Qué significa constitutivamente? O sea, que el hombre viene al mundo hecho libre. ¿Cuando nace un bebé es libre? Le tienen que cambiar hasta el pañal, no dice la hermana, ¿verdad? A ver, ¿qué puede hacer por sí solo un bebé? ¿Succionar? ¿Succionar? Es decir, nace con el instinto de succionar. Y si no se le arrima, él no sabe, él se queda allí. Respirar. Algunos le tienen que ayudar. Algunos niños, ¿cuántos niños pasan en la incubadora los primeros días de vida? Me decía mi mujer el otro día que una mamá que había tenido un accidente, a los 6 meses el médico decide, a los 6 meses de gestación, que va a sacar a ese niño a ver si sobrevive, y nace un niño de 460 gramos. ¿Os imagináis cómo es un niño de 460 gramos? Cabe en la palma de la mano y lo ponen en la incubadora. Y el niño, que se llama Mark, quiere respirar, pero sus pulmones todavía no están desarrollados. Depende para todo incluso de la luz eléctrica, del electricista, que hay como se apaga la luz, este niño se va. Si hay un ser que nace desposeído de todo, es el ser humano. Los animales, ¿habéis visto cómo nace un potro? Yo la primera vez que lo vi no se me olvidará en la vida. Después he visto muchas veces, pero la primera vez me impactó. Cómo empieza a tirar de las patas y sale con la cabeza y las patas así, el que yo vi, con las patas así y la cabeza, y tira, sale. Pero en 1 hora estaba de pie. En 3 horas estaba correteando alrededor de donde le había parido su madre. Yo decía, esto es increíble. A un ser humano lo dejamos un ratito y se muere. Y se muere. Quizás el menos libre de todos los seres, cuando nace, el más dependiente de todos, es el ser humano. Pero el único que tiene conciencia de libertad es el ser humano. Nunca encontraréis un perro decir,
No, yo no voy por aquí porque yo soy libre. Eso no lo pensará ningún perro, ningún gato, ¿vale? Sin embargo, el hombre sí que lo piensa. ¿El hombre es constitutivamente libre? Yo creo que cuando nacemos, nuestra naturaleza caída hace que no seamos constitutivamente libres. Si hubiésemos nacido sin una naturaleza caída, seríamos constitutivamente libres. Pero nacemos con el ala rota, como el pajarito que tenemos en casa. Nacemos sin poder volar. Con el tiempo vamos adquiriendo responsabilidad, inteligencia, capacidad. Toda la libertad de un ser que nace está depositada en Cristo. Todos los seres que han venido a este mundo, en un mundo de pecado, su libertad está garantizada en la cruz de Cristo y no fuera de la cruz. La cruz de Cristo garantiza la libertad de un bebé que nace, pero el bebé en sí no puede ser libre. Eso lo iremos profundizando a lo largo de la semana. ¿Por qué el hombre, si es naturalmente libre, necesita reglas para vivir? Sería una buena pregunta, ¿verdad? Cuando alguien me dice, no, yo soy naturalmente libre. Yo tengo un cerebro que me ayuda a decidir, ¿por qué necesitamos reglas para vivir? Para protegernos a nosotros y a los demás. Yo siempre que digo a la gente que, dos cosas. ¿Os imagináis la carretera sin reglas? Yo he conducido en carretera sin reglas. Cuando hemos ido a Marruecos, y hemos ido por la carretera y en un cruce en Marruecos pasa el primero que llega. O sea, no es ir a la derecha, a la izquierda, no hay una señal, no. El primero que llega pasa y la gente conduce rápido. Y los europeos que bajamos o la gente que viene de fuera, que bajamos con coches, se nota. Porque vamos, la cara es descomposición. O sea, 2 horas conduciendo por allí son 3 días menos de vida. Te piensas que te van a chocar siempre y te adelantan por la derecha, por la izquierda, por todos los lados te adelantan, es una cosa terrible. ¿Necesitamos reglas para vivir? Sí, necesitamos reglas para vivir. Si es natural en el hombre, si es natural que el hombre llegue a ser libre, el hombre llega a ser libre naturalmente, es decir, yo cuando me hago adulto y ya puedo decidir por mí mismo, llego a ser libre naturalmente porque conquisto la libertad. ¿La libertad es una conquista del hombre? ¿Está en nosotros ser libres? Hemos dicho al principio que nacemos totalmente dependientes. Bueno, pero si nos desarrollamos podemos llegar a ser libres. Tenemos una mente, pero ¿está en nosotros esa libertad? Nosotros tenemos capacidad de libertad. Pero podemos, como dice aquí, ¿se puede conquistar la libertad? Si miráis los libros de historia, toda la historia de la humanidad es una lucha por conquistar la libertad. Pero si miráis atentamente los libros de historia, y esto nos enseña muy bien la historia, ¿qué hace un pueblo cuando conquista la libertad? Es un desastre muchas veces, es un desastre. Llega un pueblo y dice, y lucharon y conquistaron la libertad. Y llegan y dicen, tenemos la libertad. Y claro, como no tienen manual de instrucciones, dice, pero ahora no sabemos qué hacer con ella. Cuando España salió del franquismo, hubo una época que es conocida en España como los años del destape. ¿Verdad que sí? Donde a todo el mundo le salió por salir desnudo en las revistas. Todas las actrices que había antes en la época de Franco, cuando llegó la libertad, a todo el mundo le dio por 2 cosas. El divorcio, ¿verdad? La gente reclamando por el divorcio y la gente, pues, mostrándose desnudos. Era había sido como un péndulo. Habíamos cogido el péndulo, nos lo habíamos llevado con el franquismo aquí, y cuando lo soltamos no se quedó en el medio. ¿Dónde se fue? Al otro lado. ¿Sabéis? Después de unos años así, esto se apagó y desapareció, y ahora mucha gente que trabaja en el cine o que trabaja en esas cosas no sale de esa manera. Hay hoy actores y actrices que no se muestran. Son grandes actores y actrices y no se muestran. Podría dar nombres, ¿eh? Hay mucha gente que se nos fija en que hay actores que sí, pero hay otros que no. Y podría dar nombres de grandes actores como Al Pacino, por ejemplo, Robert De Niro. No, nunca, ¿verdad? Son gente que no ha necesitado mostrarse para ser conocidos. Ha necesitado trabajar bien, hacer muy bien su papel. Eso es lo que ha necesitado, pero otros
sí que lo necesitaron en esa época en la que todo el mundo se fue fuera. ¿Por qué? La libertad entonces es algo. Si el hombre puede conquistar la libertad o no, ya lo veremos más adelante, pero la libertad es algo interno o externo del hombre. ¿Es algo que está fuera o es algo que está dentro? Dentro y fuera. ¿Vale? La libertad está dentro y está fuera. Pero si nos hacemos esta pregunta, hoy vamos a hacer muchas más preguntas, ¿no? Que respuestas, porque durante la semana de oración vamos a dar respuestas. Pero fijaos, si es algo solamente interno es, bueno, lo importante es que tú seas libre por dentro. Lo de fuera da igual. ¿Lo de fuera da igual? ¿Verdad? ¿Y si hay libertad por fuera y no la hay por dentro? Os voy a explicar una parábola que escribí para este tema exactamente. Quiero que lo imaginéis en vuestra mente, que lo veáis, ¿vale? Imaginaos que veis una cárcel, hay una cárcel. Y dentro de la cárcel tiene su muralla y dentro de la cárcel están las celdas. Y dentro de las celdas, dentro de una de las celdas hay un hombre. En realidad hay 3 hombres, ¿vale? Hay 3 hombres. Uno de los hombres está en una celda que tiene la puerta cerrada, pero la cerradura no está cerrada con llave, está abierta, pero él no lo sabe. Así que como ve la puerta cerrada, él está dentro de su celda y no hace por salir, porque está en una celda, está en una cárcel y no hace por salir. Pero la puerta no está cerrada con llave. ¿Ese hombre es libre? ¿Es libre? Imaginaos que ninguna de las puertas desde su celda hasta la calle está cerrada con llave. Ninguna. Ni la puerta de su celda, ni la puerta del edificio de las celdas, ni la muralla exterior. Todo está abierto, pero él no lo sabe. Y está dentro de la cárcel. Ahora yo os preguntaría, no os precipitéis, pensadlo. ¿Ese hombre es libre o es un preso? Segundo hombre, ¿vale? El segundo hombre está dentro de la cárcel, su celda está cerrada con llave, pero él piensa que está abierta, ¿vale? Pero la puerta está cerrada con llave, pero él piensa que está abierta. ¿Ese hombre es libre o es un preso? Y ahora hay otro hombre, la puerta de su celda está cerrada, pero ha recibido una carta de que en 15 días se marcha. Y entonces, ¿ese hombre qué está haciendo en su celda? Los otros dos, uno se comporta como un preso, mira por la ventana, languidece y piensa, ¿cómo me gustaría tomar la luz del sol? ¿Cómo me gustaría correr por el campo que se ve al fondo? Me encantaría correr por ese campo. Tiene la puerta abierta, pero no lo sabe. Podría salir, pero no sabe que puede salir. Y está allí dentro anhelando ser libre. El segundo mira por la ventana y dice, ese es mi campo y esos son mis árboles. Porque como es mío y cuando quiera puedo ir y coger de esa fruta. Lo que pasa es que no quiero ahora. Pero cuando quiera puedo ir porque yo soy libre. ¿Y el tercero qué está haciendo? El tercero está doblando ropa y haciendo la maleta. ¿Por qué? Porque sabe que se va. ¿Quién se comporta como un hombre libre? El de la maleta es el único que se comporta como un hombre libre. ¿Quién sabe que verdaderamente es libre? El de la maleta que está haciendo la maleta. Y su puerta está cerrada. Los otros dos, uno por desconocimiento, sigue atado a su cárcel, a su celda, está detrás de los barrotes. Cuando ve a alguien caminar por la calle desde su celda, dice, ¿quién fuera como ese hombre? Y podría acompañarlo, pero no lo sabe. El otro dice no querer. Quizás sea demasiado orgulloso para admitir que no es libre. Dice, no, yo soy libre. Porque lo importante está en el interior. Yo puedo con la mente acompañar a ese hombre y ya está. Yo soy libre. Y el tercero dice, dentro de 15 días voy a acompañarlo. Y me voy a ir a tomar un bocadillo con ese hombre. Y ya piensa en de qué se va a pedir el bocadillo.
¿Sabéis? Si fueseis de estos 3 hombres, ¿quién os gustaría ser? El primero, el segundo y el tercero. Y ahora quiero que penséis, ¿habéis sido alguna vez alguno de los otros 2 en vuestra vida? Pensadlo. ¿Habéis sido alguna vez un hombre que se cree libre y descubrió que no lo era? ¿O habéis pensado que estabais esclavos y de repente alguien os ha dicho algo de un tal Jesús de Nazaret y os ha enseñado que todas las puertas estaban abiertas? ¿Y vosotros pensabais que estabais esclavos? Y en esta parábola la escribí después de ver decenas y decenas de testimonios de cristianos. Y entre los 3 encontramos todas las tipologías de cristianos que nos podemos encontrar. Si es algo externo, si la libertad del hombre es solo algo externo, no es constitutiva del hombre. Es decir, si la puerta es lo que determina si yo soy preso o no, no es constitutiva del hombre. Al tercer hombre, ¿qué es lo que le hace libre? ¿Qué tiene en la mano? Una carta. Tiene una carta. Y esa carta, si ese hombre no creyera en esa carta, ¿cómo se comportaría? Claro, diría, bueno, nosotros tenemos una carta. Nosotros hemos recibido en nuestra cárcel una carta, pero ¿cómo nos encontramos cuando recibimos la carta? Dentro de la prisión. Estamos dentro de la celda. Cristo nunca se encuentra con hombres libres. Cristo se encuentra siempre con esclavos. Se encontró con un hombre que le parecía que era libre. Le parecía que era libre. El joven rico. Él dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar? Muy bien, y él, como era joven y era rico, seguramente no se había hecho rico por su esfuerzo. Se había hecho rico porque había heredado. Y entonces él sigue con la misma mentalidad. Bueno, la salvación es algo muy grande, no lo voy a conseguir en mi vida, pero ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dice el Señor, los mandamientos, ¿sabes? Y él dice, fijaos qué tipo de preso sería. Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Sabéis? Aunque cumplen los mandamientos, según él, cuando él dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué hay en su mente? ¿Que es libre o que no? Que no es libre. Así que este hombre es el primero. Es el que piensa que está esclavo, está allí, no puede salir de su celda. Y Jesús le dice, ¿sabes una cosa? Las puertas están abiertas. Solamente tienes que abrirlas. Ay, es que abrirlas me da pereza. Si tienes solamente que empujarlas. ¿Qué me va a costar empujarlas? Te tienes que levantar, tienes que hacer la maleta, tienes que hacer todas las cosas y marcharte. Pero, ¿y tengo que cargar con mi maleta? Fijaos lo que dice la Biblia. Hay 2 textos sobre los que vamos a basar, 2 columnas sobre las que vamos a basar toda la semana de oración. Juan 8:32, que dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice de la verdad? La verdad os hará libres. Esto es muy interesante. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Un niño cuando nace conoce la verdad? ¿No? ¿Un niño cuando nace es libre? No. ¿Dónde está su libertad? ¿Dónde está su libertad? Está garantizada en Cristo. Cristo hará, ¿vale? Cristo hará. Cuando hemos tenido que hacer alguna vez un entierro de estos niños pequeñitos, también se mencionaba aquí el otro día. Y recuerdo el hijo de un compañero que murió en el vientre de su madre, justamente antes de nacer. El hijo de Richard Ruzzulli. Yo todavía me arrugo por dentro cuando me acuerdo, porque era una cajita que era casi un poquito mayor que esta caja de oraciones que tenemos aquí. Blanca, pequeñita, así. Se podía llevar así. Y ese bebé murió totalmente formado. Yo cuando fui al hospital y lo vi, parecía un bebé durmiendo. Totalmente formado, ya estaba en el último periodo antes de nacer. Y fallece. Y, claro, existe el llanto, existen las preguntas típicas de, no importa que seas pastor, no importa que seas quien seas,
¿Qué te preguntas en ese momento? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Sabéis? Antonio Martínez hizo el sermón. Fue precioso. Y Antonio Martínez dijo a los papás, la vida de vuestro hijo está garantizada en Cristo. Y leyó un texto en el que se dice que las madres, ¿qué recibirán cuando venga el Señor? A sus bebés en los brazos. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! En un momento tan doloroso. Volverás a recibir a tu hijo. ¿Y qué tengo que hacer para volver a recibir a mi hijo? Podría ser la pregunta. Cristo, mi piloto sé. Señor, llévame al puerto donde recibiré a mi hijo. Llévame a ese puerto. Fijaos, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto es curioso porque no dice y conquistaréis la verdad. Cuando la conozcáis, la conquistaréis. No, no. La verdad tiene un efecto sobre nosotros. ¿Y cuál es el efecto que tiene la verdad sobre mí? Cuando yo conozco la verdad. Me hace libre. La libertad no es algo que se conquista. Toda la historia de la humanidad es una historia de un absurdo. Querer conquistar algo inconquistable. No se puede conquistar. Yo conozco la verdad, utiliza el verbo gignosko en griego, y es curiosísimo este verbo, porque significa comprender plenamente algo, discernir plenamente algo dentro de la mente. Discernirlo, comprenderlo. O sea, cuando comprendáis verdaderamente la verdad os hará libres. En el versículo 36 me gusta muchísimo porque aclara, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente liberados. Muchas de vuestras traducciones dicen seréis verdaderamente libres, pero se equivocó el traductor, porque una cosa es ser libre y otra cosa es ser liberado. Ser liberado tiene un matiz diferente. Ser liberado tiene un matiz diferente. Y es más acertada esta traducción, seréis verdaderamente liberados. Y yo me pararía aquí en varias palabras. Fijaos, verdaderamente liberados. ¿Por qué dice Juan verdaderamente liberados? Porque hay maneras falsas de ser liberados. Una persona que no conoce la verdad puede ser libre. Según lo que dice la palabra de Dios, según lo que un cristiano entiende por libertad, no. ¿Y qué es la verdad? Pues vamos a hacerlo aquí muy fácil. Claro, cuando vemos así entre los dos versículos es muy fácil. Si dice que la verdad os hará libres, ¿y aquí quién es la verdad? El Hijo. Podemos coger los sujetos e intercambiarlos. La verdad os hará libres, el Hijo os hará libres. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de la relación con el Hijo. Si Cristo no es mi piloto, yo al puerto que voy a llegar no es el puerto que Dios quiere. No es el puerto donde voy a recibir todo aquello que yo anhelo como hombre libre. No es el puerto de mi libertad. Fijaos, verdad y libertad, por lo que entendemos de estos textos, tenemos 6 conclusiones diferentes. Verdad y libertad están totalmente relacionadas. Si yo conozco la verdad, entonces yo conozco la libertad. Llego a ser libre. ¿Vale? Entonces, están totalmente relacionadas. Sin verdad no hay libertad. No se conquista porque no se puede, porque es un sujeto, yo soy un sujeto pasivo. Cuando dice que me hará libre, ¿yo quién soy ahí? Yo soy un sujeto pasivo, yo no soy el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? La verdad que me hace libre, ese es el sujeto que actúa. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para ser libre? Acepto la verdad y dejo que tenga los efectos en mí, pero yo no puedo conquistarla. Estamos en una situación de carencia de libertad. Claro, si yo tengo que conocer la verdad para ser libre, antes, en mi ignorancia, yo estoy en una situación de carencia de libertad. ¿Vale? Cristo es el sujeto activo de nuestra libertad y no somos libres, sino liberados. Somos libertos en Dios. Y esto es súper importante que lo entendamos. Cualquier persona que piense que es libre por sí, es un esclavo, es el segundo. Es el que está en la cárcel, está encerrado y dice, no, yo soy libre.
Yo cuando quiera. ¿Habéis escuchado alguna vez a alguien que tiene una adicción y ha dicho, yo esto lo dejo cuando quiera, ¿eh? Yo no tengo problema con esto, esto yo lo dejo cuando quiera? Yo lo he escuchado a personas, ¿eh? De decir, yo lo dejo cuando quiera. Y dijo, sí, déjalo ahora. No, ahora no es el momento, pero yo, ahora es que no quiero. ¿Vale? Siempre uno sale con la suya, es que ahora no quiero. Ahora no quiero. O ahora no quiero querer. Si me permitís que dé la vuelta a la frase, ¿no? Un giro más. Ahora no quiero querer. Imaginaos que una persona no es simpática. ¿Vale? Una persona no es simpática. Porque su carácter no le deja que sea simpático. ¿Esa persona puede llegar a ser simpática? Imaginaos que una persona es brusca en sus comentarios. ¿Esa persona puede llegar a ser suave? Imaginaos que una persona miente. ¿Esa persona puede dejar de mentir? ¿Qué necesita? Necesita pasar tiempo con Jesús. Jesús nos dice, mira, cuando seas bueno, te acercas a mí. Jesús no dice eso. Jesús dice, mira, vente como estés. ¿Cómo estás? Con problemas, vente como estés. Vente conmigo. Ya verás lo que te pasa. Y te pasa como a Pedro. Pedro, que siempre hablaba y qué tal. Y uno lee primera de Pedro y dice, ¿cómo ha cambiado este hombre? Uno lee primera de Juan, que dice, hijitos míos. Boanerges, el hijo del trueno, hijitos míos. ¿Qué ha pasado en la vida de Juan? Ha pasado un huracán llamado Cristo. Y no ha dejado títere con cabeza. Porque si Cristo cuando llega a tu vida no te mueve, si Cristo no te abre todas las puertas, entonces ¿qué está pasando algo en tu vida que no va? Te estás resistiendo. Fijaos, esto es lo que sabemos y con esto vamos a concluir. La verdad se puede conocer y experimentar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que gnosco, que tiene que ver con un discernimiento pleno, tiene que ver con esto. La verdad se puede conocer y experimentar. Tiene efectos sobre el hombre. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿La verdad tiene efectos sobre mí? ¿Sí? ¿Efectos positivos o negativos si yo la rechazo? Pero efectos tiene siempre. La liberación del hombre es una acción de Cristo. Esta quizás sea la frase más importante que una persona puede decir en su vida. Esto fue por lo que luchó Lutero. ¿Vale? La liberación del hombre es una acción de Cristo. ¿Qué puedo hacer yo para ser libre? Déjame que entre yo en tu vida. Déjame ser tu piloto. ¿Os acordáis lo que decía la última estrofa de esa canción que hemos dicho, de ese canto que dice, Cristo mi piloto sé, que va a ser el canto que vamos a cantar durante todos los días de la semana de oración? Dice, es muy bonita esa estrofa, porque ya llegando al puerto dice, entre el puerto y mi bajel, y dice que Cristo dice, tu piloto siempre soy. No es que yo tenga un anhelo de que Cristo sea mi piloto. ¿Qué dice el hombre libre? El hombre libre escucha las palabras de Dios y dice, yo soy tu piloto. Y entonces yo sé que soy libre. Entonces yo sé que he, entre comillas, conquistado la libertad que anhelaba. Existen libertades falsas. Vosotros me entendéis perfectamente cuando digo esto. Existen libertades falsas. ¿Cuánta gente, también podemos dar nombres, cuánta gente que ha tenido dinero, fama, reconocimiento público, ha entrado un día en su casa y se ha volado la cabeza? No sé si os acordáis de Kurt Cobain. Kurt Cobain, que era un cantante famoso, ¿verdad? Y Kurt Cobain, cuando estaba en el pico máximo de su carrera, cuando estaba ganando $1 millón prácticamente a la semana, $1 millón a la semana es mucho dinero, ¿no? Eso ni un oficial de primera gana eso. Bueno, pues $1 millón a la semana. Un día llegó a su casa. ¿Sabéis? No hay fotografías de Kurt Cobain fallecido, porque se voló la cara. Cogió una escopeta, puso los dedos, se la puso aquí y ¡bum! La forma en la que una persona se suicida dice mucho de la noción que tiene de sí mismo. ¿Y una persona que se arranca la cara para suicidarse?
que se vuela la cara, ¿qué piensa de sí mismo? Una persona que lo conduce al suicidio. ¿Sabéis? Kurt Cobain tenía reconocimiento, estaba haciendo lo que se supone que más le gustaba. Nirvana, ¿os acordáis de ese grupo? Ese era el cantante de Nirvana. Pues cuando estaba en lo máximo de su grupo, en lo máximo, ¡pum! Ahí se suicidó. Hay actores, había un actor rebelde, James Dean. James Dean, ¿cuántas películas hizo? Tres películas. Y cuando estaba en lo mejor, después de Gigante y esas películas que lo encumbraron, y cogió un coche a toda velocidad y se mató en una carrera absurda por una carretera convencional. ¿Qué nos pasa a los hombres? Yo os pregunto, ¿era libre? ¿Tenía, que no era libre? Tenía todo lo que quería. Tenía todo lo que el dinero puede comprar. Tenía el afecto de hombres, de mujeres, tenía reconocimiento, tenía fama. Llegaba a una tienda, seguro que a lo mejor ni tenía que pagar siquiera. Llegaba a un sitio a tomarse algo y dice, no, usted está invitado. ¿Y qué hizo ese hombre? Correr como un loco por las carreteras, correr como un loco. ¿Sabéis cuál era su frase? Disfruta de la vida al máximo, muere joven y que tu cadáver tenga un buen aspecto cuando mueras. Ese era su lema, ¿no? Darle a un hombre todo, sin la liberación que produce Cristo, no tiene sentido. Sin embargo, vemos personas. Voy a poner un ejemplo que a mí me encanta siempre y que he leído algunas de las cosas que escribió y me ha encantado siempre. Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta, ¿sabéis? Que Teresa de Calcuta vivió con la duda de si Dios existía o no durante mucho tiempo. Uno lee la biografía y ella, cuando llegó a la India y encontró a los desposeídos, dijo, por esta gente hay que hacer algo. Pero se dio cuenta de que Dios no hacía nada. O aparentemente Dios no hacía nada por ellos. Entonces ella se tuvo que poner a hacer cosas. Y hacía cosas por esa gente. Con el tiempo ella habla, me gusta mucho una frase que dice que si nosotros nos encontramos en el silencio, en el verdadero silencio, seremos capaces de encontrar en el silencio oraciones. En las oraciones tenemos que encontrar peticiones de Dios, y él, al final encuentra a Dios. Al final de toda su vida, de sacrificio, de todo, encuentra a Dios, pero encuentra más. Porque encontrando a Dios encuentra la felicidad. Ella atendiendo a personas que son los desechos de la humanidad, personas con las que nadie se quiere sentar, ni siquiera en el mismo banco, al mismo lado. No queremos saber nada de esas personas. Leprosos, personas con sida, personas con muchos problemas. Esta mujer encuentra la felicidad. Finalmente encuentra la felicidad cuando se encuentra con Dios. Cuando ella deja de dudar, pero durante más de 30 años de su vida, ella duda. Ella actúa y dice, todo el mundo, y yo trabajaba para la iglesia, y decía, Señor, ¿será que tú no existes? Cuando veía la injusticia, hasta que al final aprendió a ver a Dios en cada cosa. Finalmente ella se encuentra con Dios. En cada gesto, un niño, una persona que sana. Ahora ve a Dios por todos sitios. Ahora es feliz. Cuando se encuentra con eso. Y así falleció, ¿no? Y la verdad es que leerla es todo un placer por su sinceridad y por su capacidad, ¿no?, de compartir. Solo en la relación con Cristo hay libertad. Solo en la relación con Cristo hay libertad. Me gustaría que os fueseis con esta frase a casa hoy. Solo en la relación con Cristo hay libertad. Yo le pido a Cristo, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? Yo le pido a Cristo que sea mi piloto, que Él gobierne mi barco. Y yo pongo mi voluntad en manos de Dios.